Y algo que tú te vas a encontrar cuando llegas a Canadá es que cuando el oficial de inmigración te pregunta cuál es tu intención de entrar a Canadá, y tú le dices, yo vengo como turista, pero cualquier trabajo que se pegue no hay problema. Tú tenías una ETA o una visa, va a haber un procedimiento de cancelación a partir de ahí, porque realmente tú le has dicho la respuesta incorrecta a ese oficial que está ahí. La intención de tú venir como turista, la última intención es querer trabajo. Pero lamentablemente muchos youtubers lo vendieron así. Lo vendieron así y el resultado fue que muchas personas, después yo veía en los lives de otras personas que veía grabadas, que le decían, yo fui, me llevé de ti y me cancelaron o me cancelaron la visa. Me devolvieron, me subieron en el avión. Ya ahí esa persona tiene un historial migratorio manchado por una mala información que se le dio en las redes sociales, en YouTube. Por eso que es importante entender que para este tipo de información debe llevarse a la persona que tiene algún tipo de investigación, criterio y conocimiento de la ley y de las políticas antes de tomar medidas así a lo rápido. Porque realmente afecta la vida de muchas personas tomar ese tipo de decisión sin consultar con profesionales. A mí me gustaría darle la bienvenida a mi primer invitado, es el señor Andy Rodríguez. Él es consultor de inmigración acreditado en Canadá. Para mí va a ser un placer enorme poder hablar con él, compartir algunas ideas y sobre todo exponerles toda la información que se entiende mal siempre y que se entrega peor, ¿no? En algunos lugares del Internet. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Qué gusto de Bien, verte. bien, el placer es mío, Fernando. Gracias por la invitación y a personas que nos siguen en este evento, muchísimas gracias por este honor. No, claro, al contrario, Andy, muchísimas gracias más bien por la predisposición, muchísimas gracias por estar siempre, digamos, dispuesto a querer colaborar, ¿no? Que lamentablemente no es algo muy común, ¿no? Fíjate, qué bueno que estemos aquí conversando los dos. Los youtubers se reúnen todo el tiempo, ¿verdad? O sea, siempre hacen siempre hacen sus colaboraciones, ¿no? Y dije, ¿por qué no podemos unirnos dos profesionales en todo caso de la inmigración también? Si los youtubers se unen, bueno, que se unan también los dos profesionales de la inmigración. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, todo bien, familia bien, tú sabes, preparándonos para la escuela con los niños. Si escuchas un sonido de que están tratando de poner a la pequeña a dormir y que es toda una tarea de 5 años, ya tú te imaginas la Es energía que verdad. tiene esa pequeña, pero nada, realmente pasándola bien, preparándonos para todo esto y tú sabes, preparándonos también para el otoño y ver lo que nos trae con Dios delante. ¿En qué parte de Canadá estás, Andy? Vivo en la capital, en Ottawa, Ontario, ahí chequeando al primer ministro para que se porte bien y básicamente también chequeando a Justin Bieber de vez en cuando. Pero nada, estamos aquí en la capital y es un placer, una hermosa ciudad. A las personas que puedan visitar Ottawa, se las recomiendo que la visiten. Pero por supuesto, Ottawa es una ciudad de ensueño, ¿no? Y yo no tengo el placer ni el gusto de conocerla, pero todas las personas que alguna vez visitaron por cuestiones de trabajo, de estudio o visitantes que fueron a Ottawa, siempre me dan los mejores comentarios. Es una ciudad muy ordenada, muy segura y por supuesto es la capital nacional, no podría ser menos. Claro. Qué tipo de profesionales o trabajadores podrían llegar a Ottawa, Andy? Bueno, realmente Ottawa es la ciudad del gobierno. La mitad de de los empleados son trabajadores del gobierno, básicamente, empleados públicos. Y la otra mitad yo diría que está dividido yo diría que quizá un 30% el sector de informática y tecnología, los IT. Y también ya lo otro a nivel de hospitalidad y retail. Entonces, ese es básicamente mi experiencia, el tipo de empleados que tú vas a encontrar mucho en la ciudad. Hay sectores aquí que, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Kanata, que la mayoría de los habitantes son gente de tecnología, ingenieros de software y developers y todo eso. Así que realmente Ottawa es muy atractiva para ese tipo de industria. Claro que sí. Y aquí
por ejemplo, no sé si a ti seguramente te pasa en tu ejercicio profesional, la gente tiene muchas consideraciones, muchas dudas, yo podría decir hasta temor por el tema de la edad. ¿Tú has notado eso, digamos, en Ontario, la posibilidad de ir a estudiar o ir a trabajar sobre los 40, 45 años? ¿Es una opción o es algo que mejor le decimos ahorita a la gente? "Mira, ¿sabes? Si ya tienes más de 45, mejor quédate en tu casa o postula a otro lado"? Sí, no. Sí, realmente hay una preocupación con muchas personas que vienen a Ontario. En algunas citas, donde tengo más de 35, 40 años. ¿Tú crees que, bueno, muchas veces depende de tu industria, de tu experiencia previa y también depende de ciertas características a nivel de manejo de idioma. Si tú eres una persona que tiene inglés y francés y una buena educación, pues entonces no tienes que tener miedo a la edad, ¿eh? Ahí no hay problema porque realmente esos factores van a compensar y te van a dar oportunidades, ¿eh? En este tipo de ciudad. Si eres una persona que lamentablemente no tiene, no dominas a alto nivel cualquiera de los dos idiomas y tiene una ocupación de poca demanda quizás, pues entonces no te recomendaría que te enfocaras en una ciudad donde no existen muchas posibilidades para emigrar. Exactamente. Tú Mm. mencionabas hace un momento que en Ottawa, que es el lugar donde en el precioso lugar en el que tú vives, es básicamente el conjunto de la burocracia, ¿verdad? La burocracia nacional se concentra ahí porque es la sede del gobierno. Entonces, esa es una buena noticia, digamos, para todos aquellos trabajadores de oficina, de tantos trabajadores de oficina que hay en Latinoamérica que están buscando oportunidades de trabajo y se quieren y no saben a dónde irse. ¿Tú crees que, por ejemplo, todas estas personas que tienen mucha experiencia en Latinoamérica, tipo, no sé, pues contadores, abogados, sociólogos, periodistas, muchos periodistas también, comunicadores, ¿no? ¿Podrían encontrar en Ottawa posibilidades de crecimiento? Claro que sí, especialmente si manejan los dos idiomas. Dos ¿Por idiomas, qué? ¿verdad? Porque es la capital y como capital, básicamente hay un gran énfasis de parte del gobierno federal en que las personas tengan conocimiento de ambos idiomas. No es que tengan que tener un idioma de que yo tengo un francés alto y un inglés alto. Quizás pueda tener un inglés alto y un francés intermedio y eso hace realmente el trato, cierra el trato. Entonces, lo importante es que tú veas que como una ciudad, el gobierno te va a dar prioridad si tú tienes el manejo de los dos idiomas cuando vas a trabajar para el gobierno. Muy interesante si la gente realmente está pensando en llegar a una ciudad como Ottawa, los idiomas son una consideración fundamental. Muy importante, sí. Una de las cosas que la gente en el imaginario colectivo, y tú me corregirás si me equivoco, Andy, es que Ontario es una provincia cara. Es esto verdad? Así en términos generales, por ejemplo, el tema de vivienda, en temas de pago de impuestos, ¿qué debería saber un inmigrante que está preparando o que está pensando en viajar a Ontario? Claro, Ontario, hay que recordar que es una provincia la más grande a nivel poblacional y el poder económico se concentra en la capital de la provincia, que es Toronto, ¿eh? Y en la parte de Ottawa también hay un costo de vida menor que Toronto, pero que la expectativa a nivel de vida puede ser quizá más alta que en otras provincias de Canadá. Y hay algo de verdad en ese tipo de criterios. Ontario, si vas a las ciudades más grandes, vas a encontrar un costo de vida más alto, pero también vas a encontrar un nivel salarial también más alto. Todo es relativo, ¿no? Correcto. Sin embargo, si tú vas a ciudades pequeñas en Ontario, North Bay, Thunder Bay, ese tipo de Timmins, ese tipo de ciudades pequeñas, el costo de vida va a ser más moderado y por tanto tienes oportunidades también de quizás como inmigrante comenzar con mejor pieza a nivel económico en esas comunidades. Claro, una de las cosas que a mí realmente más me llaman la atención y yo podría decir que hasta me gusta de Ontario es la cantidad de ciudades importantes que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, eso lo noto al momento de ofrecer las escuelas a aquellas personas que vienen a estudiar, ¿no? O sea, tenemos London, tenemos Kitchen, tenemos una serie de ciudades. ¿Qué ciudades, digamos, un postulante debería tener en cuenta al margen de Toronto?
Sí, y aparte de Ottawa, Ah, aparte de Ottawa, claro. claro que sí, que son las dos principales. No, tú mencionaste muy bien, Kitchener es una interesante, yo diría also North Bay, es otro punto interesante, y esas quizás serían las dos que yo recomendaría más, según los comentarios que he escuchado de personas que han vivido en esas ciudades. Y claramente tienen de todo, ¿eh? Tienen lo que estás buscando de una ciudad grande en el sentido de que a menor escala, pero tienen muchos los servicios y también el nivel de vida te permite tener un buen de vida y un buen salario en ese tipo de ciudades. Así que vale la pena explorar las ciudades medianas de Ontario porque realmente ofrecen mucho. Claro, eso es lo que aquí lo conocen como los pueblos pequeños, ¿verdad? No, cuando es verdad, pues, porque cuando un latinoamericano habla de un pueblo pequeño, piensa en el pueblo pequeño de su país, ¿no? Entonces, siempre pasa eso, que hay grandes ciudades y el pueblo pequeño que está a 2 o 3 horas, allí están viviendo, pues, en el siglo XVIII, ¿no? Gracias. Y eso es algo que no pasa aquí, tú lo estás confirmando. Las ciudades, aunque sean un poco más, que tengan menos población, son, digamos, en escala, son ciudades que son copia de las grandes ciudades y con todos los servicios y con todas las comodidades para que la gente, digamos, pueda construir su sueño inmigratorio. Y entonces, Andy, ¿y cuáles son, digamos, los caminos inmigratorios que la mayoría de postulantes está utilizando para llegar a Canadá a través de Ontario? Sí, básicamente los populares son estudios. Ha sido muy popular después del 2014 y estudios sigue siendo una gran proporción, especialmente si se aprovecha las opciones de la maestría y los doctorados. Y luego de eso viene la parte de los trabajadores que consiguen ofertas laborales en la provincia con los empleadores. Son quizás, a grosso modo, las dos vías más populares que las personas llegan a Ontario y logran su meta migratoria. Claro, porque yo creo, pero es mi percepción, ¿no? Yo creo que los mejores programas, por lo menos los más sólidos, los que te dan mayor posibilidad de obtener los beneficios y las ventajas son, por un lado, British Columbia y por otro lado, sin duda, Ontario, ¿no? Son mis programas favoritos. Entonces, y por la cantidad de opciones que tienes, ¿no? De programas, como tú lo mencionas, el programa del estudiante. Ahora, pero también hay un tema de demora, ¿verdad? Hay un tema de demora en los procesos, sobre todo en los procesos en papel de Exactamente. Ontario. ¿Qué cosa es lo que ha pasado allí? Sí, es el mismo producto de la situación del COVID. Los procesamientos se han durado más. Se está hablando más de muchas veces de 3 meses, cuatro, cinco. Tú sabes que el backlog ha afectado a nivel federal, también a nivel provincial. Y eso ha afectado mucho el poder llenar las metas y expectativas de muchos inmigrantes que se quedan en este limbo esperando cuando sus estatus están croninados, como diríamos. Entonces, esa es Claro. donde las políticas que hemos visto a nivel federal para poder proteger a sus estudiantes que se está terminando el postgraduate permit, se está terminando todo y todavía no tienen respuesta de nada. Es ahí donde viene esa crisis que gracias a Dios el ministro ha tratado de lidiar, de que llegó, está lidiando con esa situación y esperamos que siga haciendo política flexible para poder sacarlo. Pero realmente Ontario también ha sido muy afectada porque al final del día hay que pensar que la mayoría de los inmigrantes, casi el 50% de los inmigrantes se concentran en la provincia de Ontario. Eso es una realidad estadística que ya no entiende el volumen de trabajo que se tiene aquí a nivel de poder procesar esos casos. Entonces, importante que entendamos que la provincia está haciendo esfuerzo para tratar de mover, pero están lentos los procesos. Sí, es verdad, tienes mucha razón. Y también hay este tipo de mitos y informaciones que constantemente se van diseminando a través del Internet, ¿verdad? Oh, Es el llega como turista, ¿no? Y cambias tu estatus, ¿no? Yo he tratado de explicar eso varias veces y la verdad que la gente creo que no me entiende y el problema soy yo, ¿verdad? El problema soy yo porque no me entiende. Así como el LMIA, ya yo no voy a hablar ya más porque la gente no me entiende, ¿no? Entonces,
Cuéntanos tú qué cosa es lo que quiere decir eso, y si existe o no existe eso de llega a Canadá como turista y cambia tu estatus. Sí, esa confusión que tú dices también yo he peleado en internet con muchos youtubers que todavía dan información en el aire y le dejan expectativa a mucha gente con consecuencias lamentablemente negativas para esas personas. Te voy a dar detalles más adelante a qué me refiero con negativas. Entonces, la idea de la política temporal que crea el gobierno federal a través de la situación del COVID era que Canadá se dio cuenta que cuando cierra la frontera, mucha gente se quedaron atrapadas aquí, básicamente. Personas que estaban visitando Canadá se quedaban atrapadas, o personas que tenían un estatus legal en Canadá y que muchas veces recurren a aplicar un temporary resident permit, un periodo ahí de poder ganar tiempo. Y el gobierno decía, bueno, vamos a hacer una facilidad de aquí, vamos a permitir algo que no permitimos, que tú puedas saltar de un estatus de visitante, ¿m?, a un estatus de estudiante o de permiso de trabajo. Este tipo de información debe llevarse a la persona que tiene algún tipo de investigación, criterio y conocimiento de la ley y de las políticas antes de tomar medidas así a lo rápido. Porque realmente afecta la vida de muchas personas tomar ese tipo de decisión sin consultar con profesionales, lamentablemente. Sí, increíble lo que nos has contado, de verdad, y te agradezco mucho porque es absolutamente claro lo que nos has compartido. Y en esa misma línea, Andy, aquellos que eh, tuvieron una situación irregular en otros países, llámese Estados Unidos, que es Claro. muy común entre latinoamericanos lamentablemente, ¿no? Que llegaron con otro nombre o llegaron con el estatus de turista y permanecieron más allá del plazo establecido en la ley. ¿Qué consecuencias podría acarrear que el postulante en algún momento de su vida haya quebrado el estatus migratorio en un país distinto de Canadá? Por ejemplo, se Sí. quedó 5 años en vez de 6 meses, que era lo que estaba permitido. Sí, ahí va a depender mucho de los factores, hay muchos factores que habría que ver, pero de manera general, Fernando, si vamos a la persona que entró ilegal por la frontera de México, ese es uno, el trato será diferente a la persona que simplemente entró de manera legal y se quedó fuera del estatus. Entonces ahí va a haber dos criterios diferentes para el oficial de inmigración de Canadá. Y hay que entender que lo que usted haga en Estados Unidos se va a ver en Canadá. Yo siempre lo digo a los clientes míos. Cuando usted estornuda en Estados Unidos, Canadá se da cuenta. Eso de que el oficial me preguntó que si había Estados Unidos, me va a quedar callado, eso no funciona. Porque el oficial de migración está preguntando no porque él no sabe. Él tiene toda la información hasta cuando fuiste a comprar los zapatos a Walmart. Él sabe que tú hiciste en Estados Unidos. Él está preguntando para ver qué tú le vas a salir a él decir. Y si le dices una Exacto. mentira, se va a agarrar de ahí para entonces no dejarte entrar. Entonces, la idea es que cuando tú tienes un estatus irregular en un país, previa a considerar Canadá, va a depender mucho de la gravedad de la situación para saber si eres inadmisible o no. Pero también va a depender del tipo de visa que estás aplicando. Si estás aplicando una visa temporal, dígase estudio, turismo, trabajo, la idea de la visa temporal es que el oficial esté convencido que tú vas a cumplir con el periodo autorizado en Canadá. El tú decir que te quedaste 5 años ilegal en Estados Unidos no le da mucha confianza a ese oficial de que quiera entonces darte la visa temporal en Canadá, porque ya él tiene un historial y yo como, ¿por qué va a ser diferente esta vez? Tiene que tener una muy buena excusa. Fui menor de edad, no sabía, ok. Hay casos que se pueden resolver y hemos resuelto en mi experiencia casos donde sí hay un argumento que se puede hacer y puede salvar la situación. Pero una aclaración también de ese candidato en esa situación puede aclarar la situación. Pero realmente, si es algo que el oficial entiende que tú tenías todo el poder, toda la decisión. Va a tener que entonces realmente emplearse bien a fondo para poder explicar eso. Y si no puede explicar, lamentablemente, una visa temporal, lo que se va a estar más inclinado a decirle no. Que sí. Entonces es Muy importante. claro eso, ¿ah? De verdad que Claro. clarísimo, clarísimo, te agradezco esa explicación. Aprovecho para decirle a todos los que están aquí, nos están mirando, que por favor nos den like para que esto pueda seguirse difundiendo y que mucha más gente pueda compartir esto y aprender aquí de nuestro invitado Andy Rodríguez, que se encuentra en Ontario, consultor de inmigración. Ojo, esta no es una reunión de YouTube, es una Sí. reunión de Claro que sí. especialistas en inmigración. Claro que Entonces, sí. Andy, cuéntame, y también hay un grupo importante
también hay un grupo importante de personas que tienen un estatus económico importante en Latinoamérica, que quieren hacer crecer sus inversiones, y que sienten que sus países de origen no son necesariamente los lugares más seguros para mantener sus empresas, para mantener a sus familias, y quieren invertir su dinero en Canadá, ¿no? Con el objeto además de obtener la residencia permanente. ¿Qué posibilidades puede tener un empresario, un empresario consolidado en Latinoamérica, en la provincia en donde tú estás, Ontario? Sí, la provincia de Ontario tiene un programa dedicado a los entrepreneurs, a esos empresarios. Claro está, de todas las provincias la que tiene la demanda de capital más alta, porque la capital económica de Canadá realmente. Y Vancouver y British Columbia la más barata. Exactamente. Pero es bueno, interesante que ver, aunque a pesar de eso, los números de inversiones no han sido muy altos todavía, digo todavía, porque con la partida de la pandemia creo que va a haber una gran cantidad de empresarios latinoamericanos que van a querer buscar invertir en Ontario y en el resto de Canadá realmente. Y Canadá realmente se está abriendo para ese tipo de inversión, con el Startup Visa, por ejemplo, y los programas provinciales a nivel de entrepreneur e inversión a nivel de granja, todos los programas que existen en todas las provincias, que realmente vamos a ver que van a seguir incrementándose y vamos a ver si gracias a Dios se van a reformar para que sean un poquito más flexibles, porque sabemos que hay muchos latinoamericanos que están buscando la manera de invertir. Pero a pesar que usted vaya a invertir, tiene que entender que como quiera, es importante que aprenda inglés o francés. Esa parte no es negociable. Me encanta realmente que incidas en ese par de aspectos, ¿no? Porque también hay información que cada 6 meses aparece, y la verdad que no sé de dónde, ¿eh? Aparece que ya viene el programa en donde no van a pedir experiencia de trabajo, ni inglés, ni francés, ni nada. O sea, prácticamente van a abrir la puerta y todos van a pasar por ahí. Y eso difícilmente suceda, porque si la gente se da cuenta que este es un país, digamos, pequeño por el número de habitantes que tiene, eso le ha servido para que todos mantengamos este nivel de vida que Canadá todavía tiene. Imagínense, Claro, claro. si de un momento a otro de 33 millones pasamos a 50, pues esto colapsaría simplemente, y eso no va a suceder. Y aquí quiero aprovechar ese comentario, Fernando, que es excelente, porque también comparto contigo eso, de esas noticias que veo cada 6 meses, diciendo que no necesita inglés ni francés. Hay que entender algo. El éxito los programas de migración de Canadá frente a otros países ha sido que han estado claro de que para poder integrar inmigrantes, el idioma va a ser un elemento muy importante. Porque cada no es que quiere que venga muchas personas aquí, que no pueden integrarse y ser parte activa de la economía y de la sociedad canadiense. No, uno de los elementos más importantes es que tenga un dominio de idioma, aunque sea intermedio, que te permita participar como nuevo ciudadano, nuevo residente permanente de Canadá. Entonces, hay mucha confusión en YouTube, porque muchas personas malinterpretan venir de manera temporal y sacar la residencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es venir temporal, donde, mira, Andy, conseguí un trabajo y no me pidieron mucho inglés porque vengo a recoger manzana. Bueno, es un tipo de trabajo, no dick, que es realmente perfecto. Felicidades para ti. Pero de ahí a tú sacar una residencia sin idioma, esa es otra historia. Esa es Correcto, otra historia. Y la gente se confunde. correcto. Por eso veo esos videos, Exacto. Fernando, de que, ven, sin inglés y francés, puedes venir a trabajar. Sí, a Sí, recoger manzana por 6 meses. Eso no es emigrar. Eso es venir exacto. temporalmente y regresar a tu país. Luego el año Correcto. que viene y te vuelve a tu país. Eso Pero no a es. ver, hazle entender eso, pues, a ver, hazles entender eso. Ah, es una Entonces, batalla perdida, es una batalla perdida. claro que sí. Entonces, esa es la situación que hay. Hay que estar claro como inmigrante. ¿Te quiere emigrar a Canadá y tener todos los beneficios? Vamos a aprender inglés y francés para poder llegar a esa residencia permanente. Andy, pero que en Estados Unidos la gente habla español. El español es el segundo idioma de Estados Unidos de manera unofficial, pero sigue siendo el segundo idioma de Estados Unidos. El español en Canadá no es ni el número 3 ni el número 4. Creo que el número 6, si no me equivoco. Pero Exacto. la idea aquí es que si tú quieres llegar a Canadá y no hablas inglés o francés, pues ve aprendiendo mandarín chino o ve aprendiendo hindi, algo que no tengan que ver con el español todavía, porque todavía no somos tan grandes como comunidad para poder Exacto. tener esa presencia de idioma. Pero eso es una posibilidad también, ¿verdad, Andy? Porque fíjate, o sea, no, es verdad, no hay una, y yo le digo siempre a las personas, ¿no? Si el mercado latinoamericano
no es lo suficientemente sólido todavía, Todavía. Hemos crecido todavía, mucho, pero no pero todavía. podemos lograrlo y justamente por eso es esta misión apostólica que yo tengo, ¿no? Por darle, digamos, las ventajas a todos esos inmigrantes, a todos esos postulantes calificados que quieran llegar aquí a Canadá para seguir haciendo crecer este país y a la, digamos, a la cultura latina en Canadá. Bienvenidos todos. Pero claro, hay que informarse de una manera adecuada, ¿no? Visitando las plataformas de Andy Rodríguez, ¿no? Y todos los profesionales de inmigración. Después de 18 meses, Andy, después de 18 meses volvió el Express Entry, ¿no? Es decir, volvió el Federal Skill Worker, ¿no? Claro que Pero sí. y volvió, digamos, como decimos en el Perú, cacheteándonos a todos, ¿no? Porque llegó con un puntaje inverosímil. Habría que nacer otra vez para poder, para poder llegar a tener ese puntaje, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a pasar, Andy, con esto? Tú vas a ver que el presente va a seguir evolucionando. No me sorprendió, porque yo sabía que cuando yo vi el inventario antes de septiembre, dije, bueno, esta gente viene en alto, esta gente viene en alto, y así mismo sucedió, 530, 40, ahora 25 y sigue bajando. Y básicamente yo espero, por lo menos llegue a 500 para fin de año, pero yo no espero que va a llegar a los promedios 460, 470 que uno veía antes de la pandemia hasta inicio del año que viene. No creo que vaya a suceder. Ahora bien, también hay que agregarle a eso el poder que va a tener el ministro de Migración cuando él comience ahora a seleccionar ocupaciones. Y ahí va a ser un poquito más complejo el ejercicio, porque ahora yo tenía los puntos, pero yo no era la ocupación que él eligió. Entonces, va a ser algo interesante aquí porque realmente creo que de aquí al 2023 va a haber un proceso de ajuste con el Express Entry. No es el Express Entry que nos acostumbramos antes de la pandemia. Está en un proceso de transición y la transición va a seguir hasta el 2023 seguramente. Lo importante, si yo soy un inmigrante que estoy considerando Express Entry, es que si quiero mantener mayor posibilidades, aprendo francés o tengo una oferta laboral, como el MAE, para ayudarme un poquito, pero realmente en la práctica vemos que la pandemia, los PNP eran los que ayudaban realmente a esos casos de presente. Y veremos que creo que a partir de la pandemia, las nominaciones frontales van a continuar siendo todavía consideradas ahora como una opción importante en la estrategia del presente. Un par de preguntas, un poco ya para ir cerrando, porque sé que ya van a ser casi las 10 de la noche ahí en Ottawa, ¿verdad? Tienes que ir a visitar a Trudeau antes de que se vaya a su casa. ¿De qué habla? A ver cómo está, ok. Claro que sí. Estas modificaciones de septiembre de 2021 respecto del permiso de trabajo para el cónyuge acompañante que venía, digamos, a trabajar, que Sí. ahora ya no es posible, ¿no? Cuando viene a hacer un curso introductorio, cuando viene a hacer inglés, trajo además otra consecuencia por el tema del postulante principal, que es la posibilidad de este cónyuge que venía a trabajar y que conseguía un trabajo calificado y lo mantenía por un año, de postular a la residencia permanente. En ese último supuesto, ¿cómo has estado tú manejando esa situación específica del cónyuge trabajador que consiguió un trabajo calificado por más de un año? ¿Es posible que éste postule a la residencia permanente o esa es una opción que ya no se puede? Creo que hasta ahora todavía es posible. Hasta ahora, en los casos que he visto, todavía es posible. Pero nuevamente lo que tú dices, esa cambio política, realmente, como todavía es muy reciente, vamos a ver realmente el resultado quizá el año que viene. Vamos a ver realmente, porque hay mucha gente que comenzaron ahora y están estudiando programas de, tú me entiendes, más de un año, 2 años. Vamos a ver ahí que vamos a evaluar realmente el impacto. Pero todavía estamos viendo el formato de poder la pareja poder buscar esa opción de residencia. Que Claro, considero importante, la considero importante porque muchas personas
a veces piensan que yo soy el estudiante y todo está el peso en mí. No, no, no. No solamente eso. Exacto, La pareja tiene que exacto. participar en la estrategia y quizá la pareja sea la persona que sea la carta bajo la manga, que sea la que pueda resolver la situación. Exactamente, exactamente. No es muy injusto, ¿no? A veces viene una persona, una señora con sus hijos, su esposo, y ella va a tener que soportar todo el peso de la inmigración. Eso es bastante, ¿no? Eso es bastante. Andy, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Dónde estás en los medios sociales? Sí, ahí ves mi canal de YouTube. Pueden ver, tú sabes que ahora mismo estoy entre dos puntos. Yo estoy con mi firma personal, pero también hago colaboraciones con otras firmas. Pero de que busquen ustedes ahí a Andy Rodríguez, van a encontrarme rápidamente, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Y estamos ahí para servirle y compartir contenido importante y también referirlos, porque soy también un seguidor de tu canal, así que ya tú sabes. Es un placer tener ese tipo de colega donde uno comparte ideas y contenido y podemos hacer la misión que tú dices, dar información concreta y verídica a los potenciales inmigrantes para que puedan hacer los pasos correctos y puedan hacer su sueño realidad, que es venir a Canadá. Entonces, mejor seguir a la persona que usted sabe que van a dar la información debida en cuanto a las leyes. Claro que sí, Andy, de verdad que te agradezco infinitamente tu predisposición, las ganas de compartir. No es muy común, lamentablemente, esto, entre profesionales de la inmigración, pero te agradezco doblemente por eso, por siempre estar allí, digamos, al pie del cañón, dispuesto a colaborar. Eso realmente lo aprecio y ya sabes que en cualquier momento también, para lo que podamos ser útiles, aquí siempre puedes contar con nosotros, ¿ok? Gracias, Fernando, y gracias a todas las personas que nos han seguido en este live. Y básicamente seguir el contenido de Fernando siempre para temas interesantes. Y cualquier cosa para bien, pasen por mi canal y también véanos allá. Y la idea Por es que tengan supuesto. lo mejor información de las personas que ustedes puedan confiar en el tipo de información. Un gran abrazo, Andy, ¿eh? Cuídate Cuídate mucho. mucho y buenas Nos noches vemos. a todos. Chao, Bye. chao. Bye.